En el capítulo anterior de En busca del Éxodo, viajamos a Egipto y al monte Sinaí para conocer la historia de Moisés y el texto del escriba Maretón, que nos habló de un faraón llamado Amenhotep, cuyo consejero, también Amenhotep, hijo de Papis, le instigó a enviar a los impuros y leprosos a las canteras de Avaris, donde un antiguo sacerdote egipcio llamado Sarep se erigió como líder de la rebelión. La pista nos colocó en torno al año 1360 a.C. durante el reinado del faraón Amenhotep III, que tenía un consejero llamado como él y que inició un proyecto de construcción en Avaris. Hoy por fin descubriremos si el éxodo ocurrió realmente y sobre todo quién fue Moisés. A 2.285 metros de altitud se encuentra la cima del monte Sinaí, o del monte Horeb, o Jebel Musa, como le llaman aquí los egipcios. Y es que este es el lugar donde nos dice la tradición que efectivamente Moisés recibió de Dios las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos. Y es que no cuesta demasiado esfuerzo el imaginarse a Moisés por aquí solo, en esos 40 días y 40 noches, hablando con Dios, recibiendo los 10 mandamientos. Como cuando Moisés regresa, observa que todos los hebreos se han cansado de esperar, que han tallado un becerro de oro al que están adorando y casi los podemos ver ahí, en esa olla, montando una fiesta tremenda, ¿no?, ante el enfado de Moisés que rompería las 2 tablas. Y justo allí se forjaría el Arca de la Alianza, en este punto en concreto. Es muy emocionante sentir que estamos en este lugar. La tradición histórica nos ha contado que el faraón del Éxodo es Ramsés II. ¿Pero es cierto esto? La verdad es que la Biblia no pone nombre al faraón, simplemente dice el faraón. Casi de forma irónica, trata de obviar su nombre. La Biblia constantemente está nombrando a distintos personajes, pero ¿por qué alguien tan importante como el faraón no es nombrado? Solo se dice el faraón. La única razón es que se obvia la figura del faraón porque no merece estar su nombre en la Biblia. Pero es que fijaros, como os comentaba, la tradición histórica, la tradición arqueológica nos ha contado que es Ramsés II el faraón del Éxodo. ¿Por qué? A grandes rasgos, porque lo que nos cuenta la Biblia es que los hebreos estaban esclavizados en la construcción de ciudades granero, en concreto de Pitón y de Ramsés. Por eso se atribuye a Ramsés II el personaje del faraón del Éxodo. Tenemos que buscar en realidad otro personaje, eso está claro. Primero porque históricamente no nos encaja con las fechas. Vemos que el faraón debería de haber sido Amenhotep III para encajar con ese alrededor del 1360 a.C. Pero es que además la ciudad de Avaris, donde este Amenhotep III propuso un proyecto de construcción, acabó transformándose en Pi-Ramsés, la ciudad que tiempo después Ramsés II haría para su gloria. Y estamos justo en esa época entre el año 1300 y el año 1000 a.C., época en la que se construiría Pi-Ramsés. Por eso se ha atribuido a Ramsés II la personificación del faraón del Éxodo, aunque desde luego no lo fue. En la primera parte de nuestra búsqueda, pudimos comprobar que mucho antes del Éxodo ya hubo extranjeros en Egipto. Otro de esos grupos eran los conocidos como los Shasu, pastores nómadas a los que se les relaciona con los hebreos y que tuvieron contacto directo con los egipcios, como por ejemplo para atravesar la frontera y llevar a los rebaños a abrevar. Según el escritor Reini, estos Shasu constituyeron los primeros asentamientos en las montañas de Canaán. Un grupo de los Shasu serían los primigenios israelitas, y de hecho autores como Andrew Collins
han querido identificar a las montañas de Petra como el hogar real de los Sasu, a los que se les asocia como adoradores del dios de la montaña. Amenhotep III, por lo tanto, reinaría Egipto en torno al año 1360 a.C. Sabemos que efectivamente Amenhotep inició este proyecto de construcción en Avaris, que allí serían enviados trabajadores, que serían enviados esclavos. Hay arqueólogos incluso que llegan a decir que Amenhotep tuvo una corregencia con el que sería su hijo heredero al trono, Amenofis IV Akenatón, el faraón hereje. Akenatón, por lo tanto, cambiaría la religión egipcia, se olvidaría del politeísmo y traería el monoteísmo. Solo se podría adorar a Atón, a la deidad solar. Obviamente, cuando Akenatón fallece y su hijo Tutankamón se hace con el poder de Egipto, tuvo que haber una transición. Tuvieron que convivir ambas deidades, Atón y el politeísmo antiguo egipcio, que había sido restituido por parte de Tutankamón. Y seguramente, tanto el consejero de Tutankamón, Ay, como uno de sus generales principales, que también había trabajado con Akenatón, y me refiero a Horemheb, estoy seguro que inspiraron a Tutankamón, le presionaron para que persiguiera a aquellos adoradores de Atón que todavía seguían adorando a Atón, a aquellos sacerdotes de Atón que todavía seguían adorando a la deidad solar, a esos impuros socialmente, a esos leprosos socialmente, y serían marginados, y serían perseguidos, y probablemente uno de esos antiguos sacerdotes de Atón se erigiría como líder de este contingente, de estos apartados, de estos marginados, y conseguiría liberarlos. Y probablemente se mezcló este grupo con los Sasus, los protohebreos, que seguramente les hablarían de una deidad, el dios de una montaña, que coincidía seguramente con ese dios solar, con el propio Atón. Y fruto de ello, acabó naciendo la historia del Éxodo, un recuerdo por esa huida de los antiguos sacerdotes y de los grupos adoradores de Atón, que fueron perseguidos en el reinado de Tutankamón por parte de Horemheb y quién sabe si por el propio Tutankamón. ¿Es esta la verdad del Éxodo? ¿Es por lo tanto Horemheb y especialmente Tutankamón los perseguidores de esos protohebreos? ¿Es Tutankamón el faraón del Éxodo? Puede que esta sea la verdad. Tutankamón el faraón del Éxodo. Aún me cuesta creerlo. Mientras descendemos el monte Sinaí, las piezas comienzan a encajar. Es cierto que Tutankamón repuso la corte en Menfis y el centro religioso en Tebas, abandonando Tel en Amarna. Y algo debió de suceder con los antiguos seguidores y sacerdotes de Atón, que no creo que fueran bienvenidos por el nuevo régimen establecido. Sabemos además que durante los últimos años del reinado de Amenhotep III y el periodo de Amarna, hubo epidemias en Egipto. El escritor Graham Phillips propuso que las plagas bíblicas no serían sino un recuerdo de esta epidemia generada como castigo por los antiguos dioses al reinado de Akenatón y a la imposición de Atón como único dios. Con este pensamiento, nos dirigimos a Sharm el-Sheikh para acceder a su museo egipcio y entender mejor el periodo amarniense. Llegados al museo de Sharm el-Sheikh, vamos a explorar el periodo de Amarna,
el periodo de Akenatón, de Amenofis IV. Y es que fijaros, Amenhotep III tuvo un descendiente, le sucedió en el trono de Egipto Akenatón, Amenofis o Amenhotep IV. El caso es que Amenhotep IV Akenatón decidió transformar durante 13 años la religión politeísta egipcia en una religión monoteísta, donde solo se adoraría a un único dios, a la deidad solar Atón. Lo que está claro es que después de esos 13 años de herejía, en los que casualmente coincide con los 13 años del relato de Manetón, en el que ese Amenhotep sería exiliado, qué casualidad que coinciden ambas fechas temporales, sabemos que el sucesor de Akenatón, Tutankamón, restituye a las antiguas deidades del politeísmo religioso egipcio y se carga a Atón. El problema que encontramos es que tuvo que producirse un periodo donde ambas religiones tuvieron que convivir. No se pudo de la noche a la mañana pasar de Atón a Amón, Osiris, Isis, todos los dioses del politeísmo. Y posiblemente hubo un resquicio no solo de sacerdotes, que obviamente se quedaron sin empleo, sino de adoradores de Atón, que fueron marginados y expulsados por aquellos que abogaban por el politeísmo. Fueron, por lo tanto, los impuros adoradores de Atón, que se mezclaron con los pueblos Sasu, adoradores del dios de la montaña, el génesis de lo que hoy conocemos como el Éxodo. Hoy sabemos, aventureros, que probablemente Tutankamón murió fruto de una caída en carro. Él iría con su carro de caballos y en un momento su carruaje pisó una piedra, ocurrió algo, se desequilibró, que hizo que cayese sobre el propio Tutankamón, quien a los pocos meses acabaría muriendo fruto de las heridas. El caso es que en un texto del Talmud, el documento principal, es el libro principal del folclore religioso judío, se cuenta cómo el faraón del Éxodo, harto de que los hebreos se riesen de él, decidió comprobarlo con sus propios ojos y tomó su carro. Y mientras se dirigía a por ellos, tuvo una caída que le supusieron tales heridas, que tiempo después acabaría muriendo fruto de ello. ¿Estaríamos hablando del mismo faraón? Tutankamón, que murió aplastado por su carro, y el faraón del Éxodo que dice el Talmud, que murió fruto de las heridas causadas por la caída de su carruaje. Todo nos lleva a una conclusión. Tutankamón fue el faraón del Éxodo. Incluso la estatua de Horemheb parece decírnoslo. Pero, espera. No puede ser. Esto ya lo he visto en otro lugar. Atón, con sus rayos bañando al faraón, otorgando la vida eterna en forma del Ankh, en forma de manos. No sirve. No podemos considerar que Tutankamón fuera el faraón del Éxodo, porque qué mayor prueba que simplemente acercarnos a su trono real y observar cómo justo sobre Tutankamón y Anjasenamón, su esposa, se encuentra Atón, el dios destronado, el dios expulsado por parte de los sacerdotes egipcios. Es imposible que si Tutankamón hubiese rechazado plenamente a Atón, habría permitido que Atón recayese
sobre él mismo y sobre su joven esposa, Anjasenamón. Y no solo eso, sino que en la parte posterior observamos que Tutankamón se encuentra escrito en su forma amarniese Tutanka-Atón y en su forma de Tebas-Memphis, Tutankamón. Luego vemos que Tutankamón todavía tenía cierto cariño por Atón, igual que su esposa, igual que el propio Ay, que le sucedió a Tutankamón, que permitió, organizando el cortejo fúnebre y los preparativos del enterramiento de Tutankamón, que en su trono real Atón estuviese presente. Entonces, ¿quién es el faraón del Éxodo? ¿Y ahora qué? Solo queda oscuridad. Pero al final, la luz siempre vence. Busca y encontrarás. Y creo que os he encontrado. Mis pasos se dirigen al lugar donde Yahvé sometió a los egipcios, donde se manifestó ante los hebreos, el Mar Rojo, el lugar de la apertura de las aguas. Estaba a punto de desistir en mi búsqueda, pero gracias a una última observación en mi cuaderno de campo, he descubierto lo que estaba buscando. ¿Hubo alguien en la corte de Amenhotep III que pueda coincidir con el personaje al que Manetón llama Osarep y nosotros Moisés? Busco a un líder revolucionario que liberase a los esclavos de Avaris, a esos leprosos, a los impuros. Pues bien, la respuesta es que sí, que lo he encontrado. Y es que, aventureros, el primogénito de Amenhotep III se llamaba Tutmosis, un sacerdote de Ptah que también ejerció como militar de los ejércitos del faraón entre los etíopes y que, desencantado por el estilo de vida egipcio, decidió exiliarse, se marchó. Me parece demasiado casual que también un antiguo sacerdote egipcio fuese ese líder que encabezó la rebelión de Avaris durante el reinado del faraón Amenhotep III. Tutmosis, por lo tanto, encajaría con el origen de sangre real, al ser hijo directo del faraón, como debió de ser el caso de Moisés. De hecho, si Tutmosis se liberó del nombre Tut, dedicado al dios egipcio Tod, su nombre fue transformado únicamente en Moses, Moisés, que significa hijo de. Hijo, por lo tanto, de un dios cuyo nombre no quería que fuera pronunciado. Ahora sí, todo encaja. Es solo una teoría, es una hipótesis razonable. ¿Es por lo tanto Tutmosis Osarep Moisés? Y por si fuera poco, sería finalmente su joven hermano Amenofis IV, es decir, Akenatón, quien acabaría convertido en faraón, adorando a un dios único, Atón, tal vez inspirado por las creencias de su hermano Tutmosis, que, abandonando el politeísmo egipcio, sirvió de inspiración para aquellos esclavos cuyo destino lideró. Fue por lo tanto Tutmosis el liberador de los esclavos de Avaris. Tal vez estos acabaron uniéndose a los sacerdotes e impuros adoradores de Atón mucho tiempo después, una vez que Akenatón murió, y ambos grupos abandonarían Egipto, mezclándose con otras culturas monoteístas como los Sasu, cuya deidad residía en una montaña, generando de esta forma un recuerdo, una tradición que los hebreos acabaron llamando el Éxodo, y que nosotros recordamos bajo la figura imponente de Moisés.
Amenhotep III, tú fuiste el faraón del Éxodo. Vosotros, que fuisteis sometidos en las canteras de Avaris, que os unisteis años después a los antiguos adoradores de Atón y que conocisteis a los Shasu, sois los primeros hebreos, aquellos que iniciaron el Éxodo. Y tú que fuiste sacerdote de Ptah, que abandonaste la cultura egipcia y lideraste a los esclavos, Tutmosis, hijo de Amenhotep, hermano de Akenatón, que Manetón te llamó Osareb, y todos te conocemos como Moisés.